Él creía que su madre estaba a salvo, bien cuidada por la familia de su nuera. Pero una llamada de una vecina lo cambia todo. Al irrumpir en la casa, encuentra a su madre encerrada en un cobertizo inmundo. A partir de ahí, lo jura, nunca más le fallará a quien le dio la vida. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Madrid siempre fue una ciudad que no dormía, pero para Roberto Andrade los últimos 10 años habían pasado como un borrón grisáceo de reuniones, contratos y decisiones estratégicas. Había construido un imperio desde cero, transformando una pequeña constructora heredada de su padre en uno de los mayores conglomerados inmobiliarios del país. Torres de cristal que rasgaban el cielo madrileño llevaban su firma. Centros comerciales, urbanizaciones de lujo, proyectos que cambiaban la fisonomía de barrios enteros. Roberto Andrade era un nombre que aparecía en revistas de negocios, que se susurraba con respeto en las salas de juntas, que inspiraba admiración y envidia a partes iguales. Pero detrás de aquel hombre de 62 años, impecable en sus trajes italianos y siempre con la postura firme de quien nunca ha retrocedido ante un desafío, había un vacío que ningún contrato millonario lograba llenar. La vida de Roberto estaba marcada por logros externos y pérdidas internas. Había perdido a su hijo, Andrés, hacía 15 años, en circunstancias que prefería no rememorar. El joven tenía solo 28 años cuando se fue, dejando a una joven esposa, Patricia, y un hueco que jamás se llenaría en el corazón de su padre. Desde entonces, Roberto se había alejado de casi todo lo que no implicara números y hojas de cálculo. Se casó 2 veces después de la partida de su hijo. Pero ninguna de las relaciones duró más de 3 años. Las mujeres se quejaban de su frialdad, de su incapacidad para entregarse emocionalmente, de cómo parecía estar siempre distante, incluso cuando estaba físicamente presente. Y quizás tenían razón. Roberto había aprendido a proteger su corazón encerrándolo bajo 7 llaves, manteniéndose demasiado ocupado para sentir. La única persona que aún lograba atravesar aquella muralla era doña Gloria, su madre. Una mujer que ya había pasado los 80 años, menuda y delicada como una muñeca de porcelana, pero con una fuerza interior que siempre había impresionado a su hijo. Gloria había sido costurera toda su vida, había criado a Roberto y a Andrés prácticamente sola después de que su marido los abandonara cuando los niños aún eran pequeños. Cosía de madrugada, aceptaba encargos los fines de semana, hacía trabajos extra planchando ropa para asegurarse de que sus hijos estudiaran en buenos colegios y nunca pasaran necesidades. Cuando Roberto comenzó a prosperar en los negocios, lo primero que hizo fue comprar una casa amplia y cómoda para su madre. Luego vino un coche con chofer, un seguro médico privado, una paga mensual generosa. Quería que ella viviera con todo, el confort que jamás había tenido en su juventud. Pero Gloria siempre fue terca e independiente. Se negaba a vivir con su hijo, decía que necesitaba su propia rutina, su libertad. Roberto lo respetaba, aunque no lo comprendía del todo. Cuando Andrés se fue Gloria quien sostuvo a Roberto en los momentos más oscuros. Fue ella quien le impidió derrumbarse por completo, quien le hizo prometer que seguiría adelante, que transformaría el dolor en propósito. Y Roberto había cumplido esa promesa, sumergiéndose de cabeza en los negocios, construyendo torres cada vez más altas, como si con ellas pudiera tocar el cielo donde ahora estaba su hijo. Patricia, la viuda de Andrés, siempre había mantenido el contacto con la familia. Era una mujer de 30 y pocos años, de belleza discreta y modales recatados. Después de que Andrés se fuera, Patricia pasó por momentos difíciles. No tenía familia cercana en Madrid. Había venido de un pueblo de Extremadura siendo joven. Conoció a Andrés en una fiesta de amigos comunes y se enamoró rápidamente. El matrimonio había sido sencillo pero feliz. Al quedarse viuda, Patricia se encontró perdida, sin rumbo. Roberto siempre se había sentido responsable de ella. Al fin y al cabo era la mujer que su hijo había amado. Así que cuando Patricia sugirió que podría cuidar de doña Gloria,
Roberto lo vio como una solución perfecta. Su madre se estaba volviendo más frágil, necesitaba compañía constante, y él vivía viajando por negocios. Rara vez conseguía visitarla con la frecuencia que le gustaría. Patricia, por su parte, necesitaba un propósito, una forma de reconstruir su vida. El acuerdo se hizo hace unos 5 años. Patricia se mudó a casa de doña Gloria, asumiendo el papel de cuidadora. Roberto le pasaría una generosa paga mensual, dinero más que suficiente para cubrir todos los gastos de la casa, medicinas, alimentación especial, fisioterapia, además de un salario justo para Patricia por su trabajo. Al principio, todo parecía funcionar a la perfección. Roberto llamaba cada semana para hablar con su madre, y Gloria siempre decía que estaba bien, que Patricia era una chica de oro, atenta y cariñosa. Con el tiempo, las visitas de Roberto se fueron espaciando, no por falta de amor, sino por la rutina alucinante que llevaba. Pasaban 3, 4 meses sin que él consiguiera ir a verla en persona, pero el dinero nunca faltó. Cada mes, religiosamente, se hacía la transferencia. Roberto lo calculaba todo: alimentación ecológica, suplementos vitamínicos, consultas médicas privadas, medicamentos de última generación, fisioterapia 3 veces por semana, además de una cantidad generosa para pequeños lujos y paseos. Eran casi 10.000 euros mensuales, una fortuna para la mayoría de las familias españolas. Roberto creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que, al garantizar el confort material de su madre, estaba honrando la memoria de su hijo y cumpliendo su papel de hijo dedicado. Las llamadas telefónicas eran siempre breves pero tranquilizadoras. Gloria decía que estaba bien, que comía correctamente, que Patricia la llevaba a tomar el sol en el patio. La voz de su madre parecía un poco más débil cada vez, pero Roberto lo atribuía a la edad natural. Hace 2 años, Patricia conoció a un hombre llamado Marcelo. Llamó a Roberto, nerviosa, pidiéndole permiso para presentárselo. Roberto, siempre pragmático, le dijo que tenía todo el derecho a rehacer su vida, que no necesitaba su aprobación. Marcelo era, según Patricia, un vendedor autónomo, trabajador y honesto. Poco después, los dos se casaron en una ceremonia sencilla. Patricia le aseguró a Roberto que nada cambiaría, que seguiría cuidando de doña Gloria con el mismo cariño de siempre. Y la vida siguió. Roberto continuó construyendo su imperio, viajando a Dubái, Nueva York, Londres, cerrando contratos millonarios, expandiendo negocios. Las llamadas a su madre continuaron espaciadas pero regulares. Él siempre le preguntaba si necesitaba algo, si el dinero llegaba correctamente, si sentía algún dolor. Gloria siempre decía que no, que todo estaba bien, que no tenía que preocuparse. Pero había algo en su voz que Roberto no conseguía identificar. Una vacilación sutil, un tono más bajo, casi un susurro. Él lo atribuía a la edad, a la debilidad natural de quien ya había vivido más de 8 décadas. Nunca se le pasó por la cabeza que pudiera ser miedo. La vida de Roberto en Madrid era intensa. Su apartamento en el Paseo de la Castellana era un reflejo de su éxito. 18º piso, vista panorámica de la ciudad, decoración minimalista firmada por un arquitecto de renombre, obras de arte en las paredes. Pero pasaba poco tiempo allí. Se levantaba a las 5 de la mañana, iba al gimnasio, luego se dirigía directamente a su oficina en el barrio de Salamanca, donde se quedaba hasta altas horas de la noche. Los fines de semana estaban reservados para cenas, de negocios, eventos corporativos, unas pocas horas de golf en el club de campo. Tenía un equipo de ejecutivos competentes que se encargaban de las operaciones diarias de las empresas, pero Roberto siempre insistía en estar al tanto de cada decisión importante. Era controlador, detallista, perfeccionista. Sus empleados lo respetaban, pero pocos lograban acercarse verdaderamente a él. Roberto mantenía a todos a una distancia profesional, evitaba conversaciones personales, desalentaba las intimidades. Mariana, su asistente ejecutiva desde hacía casi 10 años, era una de las pocas que se atrevía a romper esa barrera de vez en cuando. Tenía 40 y pocos años
Era extremadamente eficiente y poseía una intuición impresionante para anticipar las necesidades de su jefe. De vez en cuando, Mariana comentaba que Roberto debería tomarse vacaciones, visitar a su madre con más frecuencia, prestar atención a su vida personal. Él siempre sonreía educadamente y cambiaba de tema. Fue una tarde de jueves, mientras Roberto revisaba el proyecto de un nuevo complejo en la zona oeste de Madrid, cuando sonó su móvil. Era un número desconocido, con prefijo de Madrid. Normalmente no contestaba llamadas de números extraños, pero algo le hizo responder esa vez. Quizás un presentimiento, quizás solo el tedio de pasar horas mirando planos arquitectónicos. La voz al otro lado de la línea era temblorosa, cargada de una urgencia que hizo que Roberto se enderezara en la silla. Era una mujer mayor, que se presentó como Ivonne, vecina de doña Gloria. Roberto conocía ese nombre vagamente. Su madre había mencionado algunas veces a una vecina amable que vivía en la casa de al lado. Lo que Ivonne dijo en las siguientes palabras hizo que la sangre de Roberto se helara. Hablaba bajo, casi susurrando, como si tuviera miedo de ser escuchada. Dijo que llevaba meses notando cosas extrañas en la casa de al lado, que ya no veía a doña Gloria sentada en el porche, como solía estar, que oía ruidos extraños provenientes del fondo de la casa, gemidos ahogados que parecían de alguien que sufría, que Patricia y su marido salían y volvían a horas extrañas, siempre con bolsas llenas, mientras que la casa parecía cada vez más abandonada. Ivonne contó que había intentado hablar con Patricia algunas veces, preguntando por doña Gloria, pero siempre recibía respuestas evasivas. Está descansando, no quiere visitas, hoy no se encuentra bien. Las excusas variaban, pero el resultado era siempre el mismo. La anciana nunca aparecía. La gota que colmó el vaso, dijo Ivonne con la voz entrecortada, fue cuando oyó claramente, la noche anterior, el sonido de alguien llorando. Un llanto bajo, desesperado, que venía del fondo de la casa. Se había quedado despierta toda la noche, debatiéndose internamente si debía llamar a la policía o intentar contactar primero con la familia. Decidió la segunda opción. Roberto sintió que el mundo se le venía encima. Su primera reacción fue de negación. No podía ser verdad. Él enviaba dinero todos los meses, cantidades generosas. Patricia siempre había sido tan servicial, tan dedicada. ¿Cómo podía estar pasando algo malo sin que él lo supiera? Pero la voz de Ivonne no era la de alguien que inventa historias. Era la de alguien genuinamente preocupado, aterrorizado incluso. Agradeció la llamada, pidió la dirección exacta y prometió que iría para allá inmediatamente. Colgó el teléfono y se quedó sentado unos minutos, intentando procesar lo que acababa de oír. Estaría exagerando. ¿Sería la vecina solo una persona solitaria que veía problemas donde no los había? Pero ¿y si era verdad? ¿Y si su madre estaba sufriendo mientras él cerraba contratos millonarios al otro lado de la ciudad? Roberto canceló todas las reuniones del día, algo que nunca había hecho antes. Mariana se sorprendió cuando él salió a toda prisa de la oficina, diciendo solo que tenía una emergencia familiar. Se subió a su coche, un Mercedes negro que conducía personalmente cuando no estaba en compromisos formales, y puso la dirección en el GPS. La casa estaba en la zona norte de Madrid, en el barrio de Tetuán. Roberto conocía la dirección, claro. Al fin y al cabo fue él quien compró esa casa para su madre años atrás, pero hacía más de 2 años que no iba en persona. Siempre encontraba excusas. Estaba muy ocupado, tenía viajes programados. Doña Gloria estaba bien según Patricia, así que no había urgencia. Mientras conducía por las calles congestionadas de Madrid, Roberto sentía una angustia creciente en el pecho. ¿Y si había fallado? ¿Y si en su obsesión por construir un imperio material había descuidado a la única persona que realmente importaba? Las palabras de la vecina resonaban en su mente como un martillo. Gemidos, llanto, aislamiento. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? El tráfico estaba especialmente denso esa tarde. Lo que normalmente llevaría 40 minutos, acabó llevando casi 2 horas. Roberto tamborileaba nerviosamente con los dedos en el volante, cambiando de carril,
tocando el claxon a los conductores más lentos, sintiendo cómo la impaciencia y el miedo crecían en igual proporción. Llamó 3 veces al teléfono de Patricia, pero todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Intentó con el teléfono fijo de la casa, pero nadie contestó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Roberto llegó al barrio. Tetuán era una zona antigua de Madrid, con casas bajas y chalets de los años 70 y 80, calles arboladas y un ritmo más lento que el centro financiero. La casa que había comprado para su madre estaba en una calle tranquila. Era una construcción sencilla pero bien conservada, o al menos eso era lo que él creía. Cuando Roberto aparcó frente a la verja, su corazón se disparó. La casa que él conocía, pintada de amarillo claro con ventanas blancas y un jardín bien cuidado, ahora parecía otra. La pintura estaba desconchada, el jardín invadido por la maleza, la verja oxidada chirriaba con el viento. Había una sensación de abandono que era palpable incluso desde fuera. Roberto bajó del coche lentamente, como si se moviera a través del agua. Cada paso hacia la verja parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Empujó la verja, que se dio con un chirrido metálico que hizo que los pájaros en los árboles volaran asustados. El camino de entrada estaba agrietado, con malas hierbas brotando entre las baldosas. Las ventanas del frente tenían las cortinas cerradas, impidiendo cualquier visión del interior. Roberto tocó el timbre, pero no hubo sonido. Aparentemente, estaba roto. Entonces, golpeó la puerta, 3 golpes fuertes que resonaron en la calle silenciosa. Esperó. Nada. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte, llamando a Patricia por su nombre. Oyó movimientos dentro, pasos apresurados, susurros ahogados. La puerta se abrió parcialmente, sujeta por una cadena de seguridad. Patricia apareció en la rendija y Roberto casi no la reconoció. La mujer que él recordaba como delicada y siempre bien arreglada, ahora parecía descuidada. El pelo estaba despeinado, la ropa arrugada, había profundas ojeras bajo sus ojos. Pero lo que más llamó la atención de Roberto fue su expresión, una mezcla de sorpresa y algo que se parecía mucho a la culpa. «Patricia», dijo Roberto, su voz saliendo más firme de lo que se sentía por dentro. «Necesito ver a mi madre. Ahora». Patricia vaciló, sus ojos evitando la mirada directa de él. Balbuceó algo sobre que doña Gloria estaba descansando, que no era un buen momento, que debería haber avisado de que venía. Roberto sintió que la rabia empezaba a hervir. No necesitaba avisar para visitar a su propia madre. No necesitaba permiso para entrar en la casa que él mismo pagaba. «Quita esa cadena y abre la puerta, Patricia», dijo, su voz baja, pero cargada de una autoridad que no admitía réplica. «Ahora». Patricia pareció darse cuenta de que no había escapatoria. Con dedos temblorosos, soltó la cadena y abrió la puerta. Roberto entró y lo que vio lo dejó en shock. El salón que recordaba como sencillo pero limpio y acogedor ahora estaba en completo desorden. Había montones de ropa esparcidos por el sofá, cajas apiladas en las esquinas, una televisión enorme y moderna que ciertamente no estaba allí antes, pero a su alrededor todo parecía sucio y abandonado. El olor que emanaba de la casa era perturbador, una mezcla de moho, comida vieja y algo más que Roberto no podía identificar, pero que le revolvía el estómago. Las paredes que antes eran blancas ahora estaban manchadas. Había grietas en el techo y el suelo de baldosas estaba cubierto de suciedad acumulada. «¿Dónde está mi madre, Patricia?», preguntó Roberto mirando a su alrededor. Patricia movió los pies, nerviosa. «Está en el fondo, descansando. Últimamente no se ha encontrado bien. Está muy confundida, ya sabes cómo es». Roberto no se creyó ni una palabra. Empezó a caminar por la casa, ignorando las débiles protestas de Patricia. Pasó por la cocina, que estaba en un estado aún peor que el salón. El fregadero rebosaba de platos sucios. Había restos de comida sobre la mesa. El suelo estaba pegajoso. Roberto sintió que las náuseas crecían. Fue entonces cuando lo oyó.
Un sonido bajo, casi imperceptible, que venía del fondo de la casa. Un gemido. No era el sonido de alguien durmiendo o descansando. Era el sonido de alguien sufriendo, alguien pidiendo socorro sin palabras. Roberto corrió en dirección al sonido, atravesando el estrecho pasillo. Patricia gritó detrás de él, pidiéndole que se detuviera, que no fuera allí, pero él la ignoró por completo. Llegó a una puerta que daba al patio trasero y la abrió bruscamente. El patio estaba tan abandonado como el resto de la casa. Lo que antes había sido un pequeño jardín ahora era solo tierra seca y basura esparcida, y al fondo había un cobertizo, una pequeña construcción de ladrillo que Roberto recordaba vagamente como un antiguo almacén de herramientas y utensilios de jardinería. Había un candado en la puerta del cobertizo, un candado nuevo, reluciente, completamente fuera de lugar en medio de la degradación general. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué habría un candado allí? El sonido venía de dentro de ese cobertizo. Se giró hacia Patricia, que se había detenido a unos metros, pálida como un fantasma. «Ábrelo», ordenó, señalando el candado. «Roberto», intentó, ella con la voz quebrada. «No lo entiendes, da mucho trabajo, se pone muy agitada. El médico dijo que era mejor que estuviera en un lugar tranquilo». «¿Médico? ¿Qué médico?», pensó Roberto. Él nunca había autorizado ninguna consulta recientemente, nunca había recibido ningún informe. «Ábrelo ahora, Patricia, o echo esta puerta abajo». Patricia se dio cuenta de que no tenía elección. Con manos temblorosas, sacó una llave del bolsillo y se acercó. Abrió el candado, que cayó al suelo con un sonido metálico. Roberto no esperó. Empujó la puerta y ésta se abrió pesadamente. El olor que salió de dentro fue nauseabundo. Un hedor acre a orina, mojo, descomposición. Roberto sintió que las lágrimas brotaban instantáneamente en sus ojos, tanto por el olor como por lo que veía frente a él. El cobertizo era pequeño, no más de 3 metros por 3. Las ventanas estaban selladas con tablones clavados, impidiendo la entrada de luz natural. Solo había una bombilla tenue colgando del techo que creaba sombras siniestras en las paredes manchadas. El suelo era de cemento frío y húmedo, y allí, acurrucada en un rincón, sobre un colchón fino y sucio, estaba doña Gloria. Roberto no pudo contener el grito, que escapó de su garganta. Aquella figura esquelética y temblorosa no parecía ser su madre. El pelo blanco estaba completamente revuelto y sucio, la piel pálida, casi transparente estirada sobre los huesos salientes, los ojos hundidos y vidriosos. Llevaba un camisón roto e inmundo, y estaba encogida como si intentara desaparecer dentro de sí misma. Cuando Roberto dio un paso adelante, doña Gloria retrocedió violentamente, un sonido agudo de terror escapando de su garganta. Levantó sus débiles brazos sobre el rostro, como si esperara ser golpeada, y comenzó a temblar de forma incontrolable. «Mamá», susurró Roberto, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Mamá, soy yo, es Roberto. Ya estás a salvo». Pero doña Gloria no parecía reconocerlo. Sus ojos saltaban de un lado a otro, asustados, perdidos. Murmuraba palabras incomprensibles, fragmentos de frases sin sentido. Roberto se dio cuenta de que había un cubo en la esquina, lleno hasta la mitad, que servía como baño improvisado. Había restos de comida vieja en un plato de plástico agrietado. No había manta, no había almohada, nada más que ese horrible colchón. Roberto se arrodilló lentamente, intentando no asustar aún más a su madre. Extendió la mano despacio, con todo el cuidado del mundo. «Mamá», dijo de nuevo con la voz quebrada, «voy a sacarte de aquí. No vas a sufrir más, te lo prometo». Doña Gloria lo miró durante un largo momento, y algo pareció hacer clic en sus ojos vacíos. Una chispa de reconocimiento. Sus labios agrietados se movieron intentando formar palabras. «Roberto», susurró tan bajo que apenas pudo oírlo. «Roberto, hijo mío». Y entonces se derrumbó en sollozos silenciosos, su frágil cuerpo sacudiéndose con la fuerza de las lágrimas que finalmente encontraban permiso para caer.
Roberto la atrajo delicadamente hacia sus brazos, sintiendo lo absurdamente poco que pesaba, como si estuviera hecha de aire y huesos. La sostuvo contra su pecho, sintiendo el latido débil e irregular de su corazón, y juró en silencio que quien hubiera hecho aquello lo pagaría. De una forma u otra, lo pagaría caro. Las horas siguientes se desarrollaron como en una pesadilla de la que Roberto no podía despertar. Llevó a su madre en brazos, sintiendo cada hueso bajo la piel fina, cada temblor que recorría aquel cuerpo que un día había sido fuerte y vibrante. Doña Gloria pesaba menos que un niño, y eso partía el corazón de Roberto de formas que ni siquiera sabía que eran posibles. Patricia intentó seguirlos, balbuceando excusas incoherentes, explicaciones que no tenían el menor sentido. Roberto la ignoró por completo. Su atención estaba enteramente centrada en llevar a su madre lejos de aquel lugar de horror. La colocó con cuidado en el asiento trasero del coche, quitándose su propia chaqueta para cubrirla. Doña Gloria seguía temblando, murmurando palabras inconexas, con los ojos aún cargados de ese terror que desgarraba el alma de Roberto a cada segundo. Antes de irse, Roberto sacó el móvil del bolsillo y empezó a fotografiarlo todo. El cobertizo inmundo, el colchón sucio, el cubo que servía de retrete, el cerrojo por fuera, las ventanas selladas. También filmó el estado de la casa, la suciedad acumulada, el desorden, y grabó a Patricia mientras intentaba explicarse, su voz nerviosa admitiendo que sí, que doña Gloria se quedaba en el cobertizo porque daba mucho trabajo, porque se ponía agitada, porque el médico, un tal doctor Silva que nadie conocía, habría recomendado el aislamiento. Roberto no dijo una palabra durante la grabación. Simplemente dejó que Patricia hablara, que cavara su propia tumba con cada patética excusa que ofrecía. Cuando terminó, guardó el móvil y se subió al coche. No miró hacia atrás. No quería volver a ver esa casa nunca más. No quería recordar que durante años su madre había sufrido allí mientras él creía estar haciendo lo correcto. El camino hasta el Hospital Ruber Internacional se hizo en silencio. Roberto conducía con una mano, la otra extendida hacia atrás, sosteniendo la mano helada de su madre. Doña Gloria había dejado de murmurar y ahora solo miraba por la ventana con ojos vacíos, como si no pudiera procesar que estaba fuera de aquel cobertizo, como si no creyera que aquello fuera real. En urgencias del hospital, la reacción de los médicos y enfermeros fue de shock inmediato. Una anciana en esas condiciones no era algo que vieran con frecuencia, especialmente viniendo de una familia aparentemente pudiente como la de Roberto. Fue claro y directo al explicar la situación al médico de guardia, un hombre de mediana edad llamado Dr. Enrique Tavares. Roberto no omitió nada. Contó sobre la negligencia, sobre el estado en que había encontrado a su madre, sobre los meses de aislamiento. El doctor Tavares ordenó una serie de pruebas inmediatas. Doña Gloria fue llevada a un box de urgencias mientras un equipo médico se movilizaba a su alrededor. Roberto se quedó fuera, caminando de un lado a otro por el pasillo inmaculado del hospital, con las manos temblando, el estómago revuelto. Llamó a Mariana y le pidió que cancelara todos sus compromisos de la semana siguiente. No dio explicaciones detalladas, solo dijo que era una emergencia familiar grave. Luego llamó a su abogado personal, el doctor Augusto Ferreira, un hombre experimentado que se ocupaba de los asuntos legales de Roberto desde hacía más de 20 años. Roberto le explicó la situación con detalles clínicos y objetivos, enviándole incluso las fotos y vídeos que había hecho. Augusto se quedó en silencio durante un largo momento después de escucharlo todo, y cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una indignación genuina. «Roberto, nos encargaremos de esto», dijo con firmeza. «Voy a iniciar los procedimientos para garantizar tu tutela legal sobre doña Gloria inmediatamente. Y en cuanto al otro asunto, vamos a necesitar todas esas pruebas. Lo que has presenciado es gravísimo. Voy a ponerme en contacto con las autoridades competentes». Roberto se lo agradeció y colgó. Se sentó en una de las sillas del pasillo, con la cabeza entre las manos.
¿Cómo había permitido que aquello sucediera? ¿Cómo no se había dado cuenta? Las llamadas telefónicas siempre habían sido tan breves, la voz de su madre siempre tan débil. ¿Por qué no sospechó? ¿Por qué no fue a visitarla más a menudo? El dinero que enviaba religiosamente todos los meses era demasiado generoso como para que sobrara tanto. ¿En qué se estaba gastando, si no era en el cuidado de doña Gloria? La respuesta era obvia y nauseabunda. Patricia y su marido estaban usando ese dinero para ellos mismos. La televisión enorme, las bolsas que la vecina había mencionado, las salidas frecuentes, estaban viviendo a costa del sufrimiento de una anciana indefensa. Roberto sintió una rabia tan intensa que sus manos se cerraron en puños, las uñas clavándose en las palmas. Después de casi 3 horas de espera, el doctor Enrique finalmente salió del box de urgencias. Su rostro estaba serio, preocupado. Le pidió a Roberto que lo acompañara a su consulta para hablar en privado. Una vez allí, con la puerta cerrada, el médico no se anduvo con rodeos. Señor Andrade, el estado de su madre es extremadamente grave. Está severamente desnutrida, lo que indica que no recibía una alimentación adecuada desde hace meses. Está deshidratada, con signos de varias infecciones que no han sido tratadas. Hemos encontrado úlceras por presión, lo que sugiere que permanecía tumbada durante periodos prolongados sin los cuidados necesarios. Pero lo que más me preocupa es su estado psicológico. Roberto tragó saliva. Continúe, por favor. Presenta signos claros de trauma psicológico severo, hipervigilancia, miedo extremo a la proximidad física, respuestas disociativas. Cuando intentamos examinarla, entraba en pánico, creyendo que iba a ser castigada. Esto es característico de alguien que ha sufrido situaciones de estrés extremo durante un periodo prolongado. Va a necesitar seguimiento psiquiátrico intensivo, además de los cuidados físicos. Roberto cerró los ojos, sintiendo las lágrimas arder. ¿Se recuperará, doctor? Físicamente sí, con el tratamiento adecuado y tiempo. Pero psicológicamente, Roberto... El doctor Enrique hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. El trauma que su madre ha sufrido dejará marcas. Puede que nunca vuelva a ser exactamente la misma persona que era antes. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, pero debe estar preparado para un proceso de recuperación largo y difícil. Roberto asintió, incapaz de hablar. El doctor Enrique le puso una mano en el hombro en un gesto de empatía. La mantendremos, ingresada al menos una semana, para estabilizar su cuadro físico y comenzar el tratamiento psicológico. Puede visitarla, pero necesitamos que sea gradual. Todavía está muy asustada. Esa noche, Roberto se fue a casa, pero no pudo dormir. Se quedó sentado en la terraza de su apartamento, mirando las luces de Madrid parpadear en la oscuridad, sintiéndose el peor hijo del mundo. Había construido un imperio, había acumulado una riqueza que duraría generaciones, pero había fallado en lo más simple e importante: proteger a quien amaba. Los días siguientes fueron un borrón de procedimientos legales y médicos. Augusto se movió rápidamente, presentando una petición de tutela de emergencia al juzgado competente. Con las pruebas proporcionadas por Roberto, fotos, vídeos, los informes médicos del hospital, el juez concedió la tutela provisional casi de inmediato. Roberto era ahora legalmente responsable de todos los cuidados y decisiones relacionadas con su madre. Paralelamente, se inició una investigación. Asistentes sociales visitaron la casa en Tetuán, documentaron las condiciones deplorables, entrevistaron a los vecinos. Yvonne, la vecina que había hecho la llamada inicial, dio un testimonio detallado sobre los meses de sospechas y preocupación. Otros vecinos también empezaron a hablar, relatando cosas extrañas que habían presenciado, pero en las que habían tenido miedo de involucrarse. La investigación reveló cosas aún más perturbadoras. Los registros bancarios mostraron que Patricia y Marcelo habían gastado cantidades exorbitantes en casinos online, viajes a la costa, compras de aparatos electrónicos e incluso en un coche nuevo, que ahora estaba a nombre de Marcelo. Casi nada del dinero enviado por Roberto se estaba utilizando para el cuidado de doña Gloria.
Más impactante aún fue el descubrimiento de una póliza de seguro de vida a nombre de doña Gloria, contratada hacía 2 años por Patricia. La única beneficiaria era la propia Patricia. El valor era de $500,000. Cuando los investigadores la interrogaron sobre esto, Patricia alegó que era solo una precaución, que Roberto lo sabía y lo había aprobado, lo cual era una mentira descarada. Roberto jamás había autorizado ningún seguro. La situación comenzó a pintar un cuadro siniestro. No era solo negligencia por pereza o falta de preparación. Había indicios de que el sufrimiento de doña Gloria era intencional, una forma de acelerar lo inevitable para que Patricia pudiera cobrar el seguro. El descubrimiento hizo que Roberto se sintiera físicamente enfermo. Aquella mujer en la que había confiado, que estuvo casada con su hijo, planeaba dejar que su madre se consumiera hasta el final. Mientras todo esto se desarrollaba en el ámbito legal, Roberto pasaba todas las tardes en el hospital visitando a su madre. Las primeras visitas fueron dolorosas. Doña Gloria apenas reaccionaba a su presencia, permaneciendo acurrucada en la cama del hospital, con la mirada fija en algún punto distante. Los médicos explicaron que era normal, que estaba procesando el trauma, intentando entender que ahora estaba a salvo. Pero Roberto era persistente. Llegaba todos los días a la misma hora, traía flores frescas que colocaba en la mesita, de noche junto a la cama. Le hablaba en voz baja y tranquila, contándole sobre su día, sobre planes futuros, sobre cómo pronto estaría en una casa nueva, hermosa y cómoda, donde nunca más tendría que tener miedo. Fue en la 5ª visita cuando sucedió algo mágico. Roberto estaba sentado junto a la cama, hojeando un álbum de fotos antiguas que había traído de casa, mostrándole a su madre imágenes de cuando era joven, de cuando Andrés era un niño, de cuando eran una familia feliz. De repente, doña Gloria extendió su mano temblorosa y tocó una de las fotos. Era una imagen de Andrés a los 5 años, sonriendo con un balón de fútbol en las manos. «Mi niño», susurró la primera frase completa que decía desde el rescate. «Mi Andrés». Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí, mamá, tu Andrés. Te quería tanto». Doña Gloria giró el rostro hacia Roberto entonces, mirándolo de verdad por primera vez desde que la encontró. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Viniste», dijo, con la voz quebrada. «Finalmente viniste a buscarme». Roberto tomó la mano de ella entre las suyas, sintiendo lo fría y frágil que era. «Lo siento, mamá. Siento mucho haber tardado tanto. Pero ahora estás a salvo. Te prometo que nunca más dejaré que nadie te haga daño». Doña Gloria asintió débilmente y cerró los ojos, pero no soltó la mano de su hijo. Por primera vez en días, Roberto sintió una pizca de esperanza. Ella todavía estaba allí, la mujer fuerte que lo había criado, que había sacrificado todo por sus hijos, todavía estaba en algún lugar dentro de ese cuerpo frágil, y él iba a hacer todo lo posible para traerla de vuelta. Mientras tanto, en el mundo exterior al hospital se estaba formando una tormenta. La investigación sobre Patricia y Marcelo atrajo la atención de los medios cuando un periodista de investigación se enteró del caso a través de contactos en la policía. La historia de una anciana mantenida en condiciones inhumanas mientras la cuidadora desviaba el dinero destinado a su cuidado era el tipo de reportaje que conmocionaba e indignaba. Inicialmente, Roberto quiso mantener todo en secreto, proteger la privacidad de su madre y evitar el circo mediático. Pero Augusto lo convenció de lo contrario. La exposición pública podría ayudar no solo a garantizar que Patricia y Marcelo respondieran adecuadamente por lo que hicieron, sino también para sacar a la luz un problema mayor: el alarmante número de ancianos que sufren negligencia y malos tratos en todo el país. El reportaje se emitió un lunes por la noche, en uno de los principales telediarios del país. Obviamente, se preservaron los nombres, pero los detalles eran lo suficientemente impactantes. Fotos del cobertizo, testimonios de vecinos, declaraciones de médicos sobre el estado de la víctima. La repercusión fue inmediata y masiva. Las redes sociales estallaron de indignación.
Los políticos hicieron declaraciones. Las instituciones de defensa de los derechos de los mayores pidieron justicia. Patricia y Marcelo, al darse cuenta de la gravedad de la situación, contrataron a un abogado y comenzaron una campaña de defensa pública. Patricia concedió una entrevista llorosa a un programa de televisión, alegando que estaba agotada, que cuidar a una anciana con problemas mentales era muy difícil, que nunca había tenido la intención de causar daño, que era tan víctima como doña Gloria. Pintó a Marcelo como el verdadero villano, alegando que él la presionaba, que controlaba las finanzas, que le tenía miedo. La actuación fue lo suficientemente convincente como para ganarse la simpatía de algunas personas. Los comentarios en las redes sociales se dividieron. Algunos defendían a Patricia, diciendo que los cuidadores se agotan y necesitan apoyo. Otros la condenaban vehementemente, señalando las pruebas del desvío de dinero y el sospechoso seguro de vida. Roberto vio la entrevista de Patricia con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo se atrevía a hacerse la víctima después de todo lo que había hecho? Pero Augusto lo calmó, explicando que era una estrategia común y que no funcionaría ante las pruebas concretas que poseían. De hecho, cuando se presentaron formalmente los autos del proceso, incluyendo los registros bancarios, los testimonios de los vecinos, los informes médicos detallados y las propias grabaciones de Roberto, la narrativa de Patricia comenzó a desmoronarse. Su abogado intentó argumentar que las condiciones estaban exageradas en las fotos, que doña Gloria sí estaba recibiendo cuidados, pero nada de eso se sostenía ante la realidad documentada. Un giro inesperado se produjo cuando una tía de Patricia, una señora llamada Teresita, que vivía en Extremadura, se puso en contacto con el abogado de Roberto. Estaba horrorizada con lo que su sobrina había hecho y quería ayudar. Teresita reveló que Patricia siempre había sido problemática con el dinero, que ya había acumulado deudas en el pasado, que el matrimonio con Marcelo había sido demasiado rápido y que sospechaba que él tenía una influencia negativa sobre su sobrina. Más importante aún, Teresita tenía copias de mensajes que Patricia le había enviado meses atrás, quejándose de que doña Gloria daba mucho trabajo y que estaba pensando en meterla en una residencia de ancianos, pero que Roberto nunca lo aceptaría. Había incluso un mensaje perturbador donde Patricia comentaba que si doña Gloria empeoraba, naturalmente, sería un alivio para todos. Estos mensajes fueron fundamentales para desmontar la defensa de Patricia. No era una cuidadora agotada, que había cometido errores por cansancio. Era alguien que conscientemente descuidaba a una anciana a su cargo, desviaba recursos destinados a ella y aparentemente esperaba que la situación se resolviera de la peor manera posible. Mientras la batalla legal se intensificaba, Roberto se concentraba en lo que realmente importaba, la recuperación de su madre. Después de 10 días en el hospital, doña Gloria recibió el alta médica, pero con una extensa lista de cuidados necesarios. Roberto no lo pensó 2 veces. Contrató a los mejores profesionales disponibles, una enfermera particular para los turnos de día, una cuidadora nocturna, una fisioterapeuta, una nutricionista y crucialmente una psicóloga especializada en trauma. También tomó la decisión de llevar a su madre a vivir con él. Su apartamento en el Paseo de la Castellana necesitaría adaptaciones, pero no había problema. Roberto contrató a una empresa de reformas y en cuestión de días, una de las habitaciones se transformó en un espacio completamente adaptado a las necesidades de doña Gloria. La habitación quedó preciosa y acogedora. Cama hospitalaria eléctrica, pero con ropa de cama suave y bonita. Iluminación regulable, con opciones de luz suave y cálida. Un sistema de sonido que ponía música clásica, que a doña Gloria siempre le había encantado. Un sillón cómodo cerca de la ventana, desde donde podía ver el movimiento de la ciudad, y, crucialmente, sin cerrojos en las puertas. Roberto insistió en eso. Su madre necesitaba saber que podía salir cuando quisiera, que nunca más sería aprisionada. El día que la trajo a casa fue emocionante y tenso al mismo tiempo. Doña Gloria estaba visiblemente nerviosa durante todo el viaje en coche.
Miraba por la ventana con expresión asustada, como si esperara ser llevada de vuelta a aquel lugar horrible. Cuando entraron en el edificio y subieron en el ascensor, empezó a temblar de nuevo. Roberto le sostuvo la mano durante todo el trayecto, hablándole en voz baja, asegurándole que todo estaba bien, que iba a su nuevo hogar, donde sería cuidada y amada. Cuando abrió la puerta del apartamento y la condujo adentro, doña Gloria se quedó parada en el vestíbulo, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Roberto la llevó a la habitación preparada especialmente para ella. Cuando doña Gloria vio aquel espacio acogedor, con flores frescas en un jarrón, fotos enmarcadas en la pared mostrando momentos felices de la familia, la luz suave entrando por la ventana, empezó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de terror. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de poder creer finalmente que la pesadilla había terminado. ¿Es mío?, preguntó con voz temblorosa, señalando la cama. ¿Puedo dormir ahí? Roberto tuvo que tragarse el nudo en la garganta para responder. Es todo tuyo, mamá. Esta es tu casa ahora. Puedes hacer lo que quieras, cuando quieras. Nunca más tendrás que tener miedo. Doña Gloria se sentó en el borde de la cama, pasando las manos sobre el edredón suave, como si no creyera que era real. Luego miró a su hijo con una expresión que mezclaba tantas emociones que Roberto sintió que se le oprimía el pecho. «Gracias, hijo», susurró. «Gracias por no haberte rendido conmigo». Roberto se arrodilló a su lado, tomando sus manos. «Nunca, mamá. Jamás me rendiría contigo. Y lo siento, tanto, por no haberme dado cuenta antes, pero te prometo que lo compensaré. Cuidaré de ti el resto de mi vida. Nunca más estarás sola». Y en ese momento, con la luz de la tarde entrando por la ventana e iluminando el rostro cansado pero finalmente apacible de su madre, Roberto sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El imperio podía esperar. Las reuniones podían ser reprogramadas. Los contratos podían ser firmados por otros. Nada de eso importaba si él no estaba allí, en esa habitación, sosteniendo la mano de la mujer que le había dado la vida y que ahora necesitaba que él le devolviera la dignidad. Las primeras semanas con doña Gloria en casa fueron un aprendizaje diario de paciencia, amor y resiliencia. Roberto descubrió que cuidar de alguien que había sufrido tanto trauma no era simplemente una cuestión de proporcionar confort material. Era necesario reconstruir la confianza, palabra por palabra, gesto por gesto, día tras día. Doña Gloria tenía días buenos y días terribles. En los días buenos conseguía sonreír, comer un poco más, incluso hacer comentarios sobre las noticias que veía en la televisión, pero en los días malos se despertaba gritando en mitad de la noche, creyendo que estaba de vuelta en el cobertizo. Escondía comida debajo de la almohada, como si tuviera miedo de que le negaran el alimento de nuevo. Retrocedía cuando alguien se acercaba demasiado rápido con los ojos desorbitados de terror. La psicóloga, la doctora Clarisa Méndez, era una mujer de unos 50 años, con una voz suave y una paciencia infinita. Le explicó a Roberto que el trauma que doña Gloria había sufrido era profundo y que la recuperación no sería lineal. Habría progresos y retrocesos, momentos de esperanza y momentos de desesperación. Lo importante era mantener la constancia, crear rutinas predecibles, hacer que doña Gloria sintiera que tenía control sobre su propia vida. Roberto siguió cada orientación al pie de la letra. Estableció horarios fijos para las comidas, siempre servidas en la habitación de su madre hasta que ella se sintiera lo suficientemente cómoda para comer en el salón. Contrató a Clara, una enfermera de 40 años, amable y experimentada, que rápidamente se ganó la confianza de doña Gloria. Clara tenía una forma especial de hablar, siempre avisando antes de tocar, siempre pidiendo permiso, siempre respetando los límites de la anciana. Poco a poco, muy lentamente, doña Gloria comenzó a florecer de nuevo. Ganó peso. Sus mejillas recuperaron un poco de color.
Sus ojos volvieron a tener brillo. Empezó a interesarse por pequeñas cosas, por las flores que Roberto traía cada semana, por las historias que Clara contaba sobre sus nietos, por la música que sonaba suavemente en la habitación. Un mes después de estar viviendo con Roberto, doña Gloria sorprendió a todos al pedir cenar en el salón. Fue un momento simple, pero profundamente significativo. Roberto preparó la mesa con especial cuidado, puso la mejor vajilla, encendió velas. Cuando doña Gloria salió de la habitación, apoyada en Clara, y vio la mesa puesta con tanto cariño, sus lágrimas volvieron a caer. «No tienes que llorar, mamá», dijo Roberto suavemente, acercándole la silla. «Esto es el comienzo. A partir de ahora, cada día será mejor que el anterior». Y en muchos aspectos lo fue. Doña Gloria comenzó a aventurarse por el apartamento, explorando las otras estancias, acostumbrándose a ese nuevo hogar. Roberto transformó la terraza en un pequeño jardín, con macetas de flores y hierbas aromáticas, porque a su madre siempre le habían encantado las plantas. Pasaba horas allí, cuidando las flores, hablándoles en voz baja, encontrando paz en ese pequeño trozo de naturaleza en medio de la metrópoli. Pero mientras la recuperación de doña Gloria avanzaba dentro de la burbuja protectora que Roberto había creado, el mundo exterior seguía turbulento. La batalla legal contra Patricia y Marcelo se intensificaba. Augusto trabajaba incansablemente, construyendo un caso sólido. Las pruebas eran abrumadoras: desvío de recursos, negligencia comprobada, el sospechoso seguro de vida, los mensajes obtenidos a través de Teresita. Patricia, al darse cuenta de que su narrativa de cuidadora agotada se estaba desmoronando, cambió de estrategia. Su abogado comenzó a atacar a Roberto, sugiriendo que era un hijo ausente que había descuidado a su propia madre durante años y que ahora buscaba un chivo expiatorio para su propia culpa. En entrevistas cuidadosamente orquestadas, Patricia insinuaba que Roberto nunca se había preocupado verdaderamente por doña Gloria, que solo apareció cuando ya era demasiado tarde. Las acusaciones eran como puñaladas en el corazón de Roberto. Sabía que había verdad en ellas. Realmente había estado ausente, realmente había confiado ciegamente, realmente había fallado en proteger a su madre. Pero transformar esos fallos suyos en una excusa para lo que Patricia había hecho era grotesco e inaceptable. La situación adquirió una nueva dimensión cuando un pariente lejano de Patricia, un empresario llamado Octavio Ribeiro, comenzó a involucrarse en el caso. Octavio era dueño de una cadena de supermercados en las afueras de Madrid y tenía importantes conexiones políticas. Se presentó como protector de la familia, alegando que Patricia estaba siendo injustamente perseguida y que usaría todos los recursos a su alcance para defenderla. Octavio comenzó a ejercer presión entre bastidores, intentando descalificar las pruebas, sugiriendo que los informes médicos eran exagerados, que las fotos habían sido manipuladas. Incluso consiguió que algunos políticos locales hicieran declaraciones cuestionando el proceso. La táctica era clara: transformar lo que debería ser un caso claro de justicia en una cuestión política y mediática nebulosa. Roberto, que siempre había evitado los focos y prefería resolver los problemas discretamente en los despachos corporativos, se vio arrastrado a una arena pública que no conocía bien. Los reporteros comenzaron a aparecer en la puerta de su edificio intentando conseguir declaraciones. Su nombre, antes asociado solo al éxito empresarial, ahora aparecía en titulares sobre un caso de negligencia familiar. La presión comenzó a afectar también a otros aspectos de la vida de Roberto. Algunos de sus principales ejecutivos empezaron a cuestionar su creciente ausencia de las operaciones diarias de la empresa. Roberto había delegado prácticamente todo en su equipo mientras se dedicaba al cuidado de su madre y a la batalla legal. Para un hombre que siempre había controlado cada detalle de sus negocios, aquello era un cambio radical. En una tensa reunión con el Consejo Ejecutivo, Carlos Mendoza, el director financiero y uno de los colaboradores más antiguos de Roberto, expresó su preocupación por el rumbo de la empresa.
Roberto, con todo el respeto, tienes que decidir dónde están tus prioridades. La empresa está perdiendo contratos porque no estás disponible para cerrar negocios. Los inversores están nerviosos. Tu ausencia está costando dinero. Roberto miró alrededor de la sala de reuniones, viendo rostros preocupados, algunos genuinamente preocupados por él, otros preocupados solo por sus propios intereses. Respiró hondo antes de responder. Mis prioridades, Carlos, están exactamente donde deben estar. Construí esta empresa durante décadas, sacrificándolo todo, incluida mi familia. ¿Y para qué? ¿Para acumular dinero? ¿Para tener más torres con mi nombre? Mi madre casi pierde la vida porque yo estaba demasiado ocupado construyendo un imperio. Así que sí, ahora mis prioridades han cambiado. El silencio que siguió fue denso. Carlos fue el primero en hablar de nuevo, con la voz más suave. Lo entendemos, Roberto, y admiramos tu dedicación a Doña Gloria, pero tienes que encontrar un equilibrio. La empresa también te necesita. Roberto sabía que Carlos tenía razón, en parte, pero también sabía que no podía, no conseguía dividir su atención ahora. Su madre lo necesitaba. Así que tomó una decisión que sorprendió a todos en la sala. Voy a apartarme temporalmente de la presidencia ejecutiva. Carlos, tú asumirás el cargo de forma interina. Continuaré como presidente del Consejo y estaré disponible para decisiones estratégicas importantes, pero la gestión diaria será tuya. La sala estalló en protestas y preguntas. Roberto levantó la mano pidiendo silencio. Esta no es una decisión impulsiva, es necesaria. Confío en cada uno de vosotros para mantener la empresa en funcionamiento. Y cuando llegue el momento adecuado, volveré por completo. Pero ahora necesito estar con mi madre. La noticia del apartamiento temporal de Roberto se filtró a la prensa, obviamente. Las especulaciones comenzaron de inmediato. Algunos medios sugerían que era el principio del fin de su imperio. Otros hablaban de una crisis de salud mental. Los inversores nerviosos comenzaron a vender acciones. El valor de mercado de sus empresas cayó significativamente en cuestión de días. Mariana, su fiel asistente, intentó controlar los daños, emitiendo comunicados oficiales aclarando que era un apartamiento temporal planificado. Pero la percepción pública era difícil de controlar. Roberto Andrade, el empresario invencible, estaba mostrando debilidad, y en el mundo de los negocios la debilidad era sangre en el agua para los tiburones. En casa, Roberto intentaba proteger a su madre de toda esa turbulencia. Doña Gloria ya no veía los telediarios, no leía periódicos. Roberto quería que se concentrara solo en su recuperación, sin la presión adicional de saber el circo en que se habían convertido sus vidas. Pero su madre era más perspicaz de lo que él imaginaba. Una tarde, mientras estaban en la terraza cuidando las plantas juntos, Doña Gloria dejó de regar las flores y miró directamente a su hijo. «Estás sacrificándolo todo por mi culpa, ¿verdad?», preguntó suavemente. Roberto intentó negarlo, pero su madre levantó la mano, interrumpiéndolo. «No me mientas, hijo. Veo el cansancio en tus ojos. Te oigo al teléfono hasta tarde, lidiando con problemas. Clara me cuenta cosas incluso cuando le pides que no lo haga». Roberto suspiró, sentándose en una de las sillas de la terraza. «No es un sacrificio, mamá. Es hacer lo correcto. Pasé décadas construyendo cosas que no importan de verdad. Tú importas. Tu recuperación importa». Doña Gloria se sentó a su lado, sus manos arrugadas sosteniendo las de él. «No quiero que pierdas todo lo que has construido por mi culpa. Tu padre te abandonó cuando eras un niño, y yo me maté a trabajar para daros una vida mejor a ti y a Andrés. Has cumplido todos los sueños que yo tenía para vosotros. No lo tires por la borda». Roberto sintió las lágrimas arder. «¿Pero de qué sirve tenerlo todo si te pierdo a ti? ¿De qué sirve tener éxito si fallo en proteger a quien amo? Andrés ya no está. No voy a perderte a ti también». Doña Gloria acarició el rostro de su hijo, un gesto maternal que él no recibía desde hacía años. «No vas a perderme. Estoy aquí, estoy viva, me estoy recuperando. Pero tú también tienes que vivir tu vida. No puedes encerrarte aquí conmigo».
Viviré, prometió Roberto, pero ahora bajo mis propios términos, no más como un esclavo de reuniones y contratos. Encontraré un equilibrio. Pero tú eres lo primero, mamá. Siempre. Mientras esta conversación íntima tenía lugar, al otro lado de la ciudad se estaban desarrollando acontecimientos que cambiarían de nuevo el curso de todo. El abogado de Patricia había encontrado una laguna técnica en el proceso. Argumentó que doña Gloria, debido a su estado mental comprometido, no podía ser considerada una testigo fiable. Sin su testimonio directo, gran parte del caso dependía de pruebas circunstanciales y del testimonio de terceros. El juez, un hombre experimentado pero cauto llamado doctor Renato Cavalcanti, decidió que era necesario escuchar a doña Gloria personalmente. Ordenó que se celebrara una audiencia, pero considerando el frágil estado de la anciana, permitió que tuviera lugar en el propio hospital donde había sido ingresada inicialmente, en una sala especialmente preparada, con la presencia únicamente de las personas esenciales. Cuando Augusto informó a Roberto sobre la audiencia, se aterrorizó. Su madre apenas había comenzado a recuperarse. Forzarla a revivir el trauma, a hablar de lo que había sufrido, en presencia de extraños, podría destruir todo el progreso que había hecho. Suplicó que hubiera otra forma, pero Augusto fue claro. Era eso o el caso podría ser archivado por falta de pruebas concluyentes. Roberto tuvo que sentarse con doña Gloria y explicarle la situación. Esperaba que ella se negara, que entrara en pánico, que no pudiera enfrentarlo. Pero, para su sorpresa, después de unos minutos de silencio pensativo, ella asintió. «Tengo que hacerlo, hijo. No por mí, sino por otras personas que pueden estar pasando por lo que yo pasé. Si no hablo, ella se saldrá con la suya y podrá hacérselo a otra persona». La valentía de su madre dejó a Roberto sin palabras. Aquella mujer menuda y traumatizada estaba dispuesta a enfrentarse a sus demonios para que se hiciera justicia. Nunca la había admirado tanto como en ese momento. La audiencia se fijó para una semana después. En ese tiempo, la doctora Clarisa trabajó intensamente con doña Gloria, preparándola emocionalmente para lo que vendría. Le enseñó técnicas de respiración, formas de mantenerse centrada si comenzaba a entrar en pánico, estrategias para lidiar con recuerdos traumáticos cuando surgieran. Clara, la enfermera, también fue un apoyo fundamental. Estaría presente durante toda la audiencia, al lado de doña Gloria, lista para intervenir si fuera necesario. Roberto también estaría allí, por supuesto. Nunca dejaría que su madre enfrentara aquello sola. La mañana de la audiencia, Roberto se despertó temprano. Encontró a doña Gloria ya despierta también, sentada en la terraza, mirando el amanecer sobre Madrid. Se sentó a su lado en silencio, simplemente manteniendo su presencia. Después de unos minutos, ella habló sin apartar los ojos del horizonte. «¿Sabes en qué pensaba todos esos días en ese lugar horrible? Pensaba que a nadie le importaba, que yo era una carga, una molestia, que sería más fácil para todos si simplemente desapareciera. Y casi me lo creí». Roberto sintió que se le oprimía la garganta. «Mamá». Ella se giró para mirarlo, sus ojos claros reflejando la luz del amanecer. «Pero entonces apareciste tú, y me demostraste que estaba equivocada, que soy amada, que mi vida tiene valor. Así que hoy, cuando entre en esa sala y cuente lo que pasó, no lo haré solo por justicia. Estaré demostrándome a mí misma que soy fuerte, que sobreviví, que valgo la pena». Roberto la abrazó entonces y ella se dejó abrazar, sin retroceder, sin temblar. Era otro hito en su recuperación, poder aceptar la proximidad física sin miedo. «Eres la persona más fuerte que conozco», susurró, «y estaré a tu lado en cada paso». El viaje hasta el hospital fue silencioso. Clara iba en el asiento trasero con doña Gloria, sosteniendo su mano. Augusto los encontró en la entrada, junto con la doctora Clarisa. El juez Cavalcanti, mostrando consideración por el estado de doña Gloria, había accedido a hacer la audiencia lo más informal posible. Sin toga, sin estrado elevado, solo una conversación en una sala cómoda.
Cuando entraron en la sala preparada en el hospital, Roberto vio a Patricia por primera vez desde el día del rescate. Estaba sentada junto a su abogado, visiblemente nerviosa. Cuando sus ojos se encontraron con los de Roberto, ella desvió la mirada rápidamente. Marcelo no estaba presente. Aparentemente el abogado había decidido que su presencia podría ser perjudicial. Doña Gloria, sin embargo, miró directamente a Patricia, y en esa mirada no había miedo. Había algo que Roberto reconoció como pura fuerza. Su madre ya no era la víctima aterrorizada acurrucada en un cobertizo. Era una superviviente lista para contar su historia. El juez Cavalcanti, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y una mirada amable, abrió la audiencia explicando que aquello no era un juicio formal, sino una oportunidad para que doña Gloria compartiera su experiencia, si se sentía cómoda y cómo se sentía. Dejó claro que podía detenerse en cualquier momento, que no sería presionada, que estaba allí voluntariamente. Doña Gloria asintió con las manos entrelazadas en el regazo. Clara se sentó a su lado y Roberto se quedó justo detrás, lo suficientemente cerca para que su madre supiera que él estaba allí. El juez hizo algunas preguntas iniciales sencillas: su nombre completo, edad, cuánto tiempo había vivido con Patricia. Las respuestas llegaban bajas pero firmes, y entonces el juez hizo la pregunta crucial: ¿podría describir cómo eran sus días en casa de la señora Patricia? Doña Gloria cerró los ojos por un momento, respirando hondo como la doctora Clarisa le había enseñado. Cuando los abrió de nuevo y comenzó a hablar, su voz era débil, pero cada palabra era clara. Y a medida que contaba su historia, cada persona en esa sala fue transportada al infierno que había vivido. El aislamiento progresivo, las comidas que se volvieron cada vez más escasas, los días que pasaba sola sin saber si alguien vendría. Y finalmente, el cobertizo, el lugar oscuro y frío donde había sido olvidada, donde cada día parecía durar una eternidad, donde perdió la esperanza de que alguien algún día viniera a buscarla. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de todos en la sala. Incluso el abogado de Patricia parecía afectado. Patricia mantenía la cabeza baja, negándose a mirar a doña Gloria. El juez le agradeció con voz emocionada su valentía al compartir algo tan doloroso. Pero doña Gloria no había terminado. Miró directamente a Patricia y dijo algo que nadie esperaba. «Te perdono, Patricia, no por lo que hiciste, sino por mí misma, porque cargar con odio solo me haría más daño. Pero espero que entiendas lo que hiciste y que nunca se lo hagas a nadie más». El silencio en la sala era absoluto. Patricia finalmente levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no dijo nada. No había nada que pudiera decir. La dignidad y la fuerza de doña Gloria habían hablado más alto que cualquier defensa legal podría haberlo hecho. Los meses que siguieron a la audiencia trajeron cambios profundos en la vida de Roberto y doña Gloria. El testimonio de la anciana tuvo un impacto devastador en el caso de Patricia. El juez Cavalcanti, claramente emocionado por el testimonio, tomó decisiones rápidas y firmes. La tutela de Roberto sobre su madre fue confirmada definitivamente. A Patricia se le prohibió cualquier contacto con doña Gloria y tuvo que responder formalmente por las irregularidades cometidas. Las investigaciones revelaron cuán profunda era la red de manipulación. Marcelo, que había intentado mantenerse en la sombra, acabó siendo identificado como el principal artífice del esquema de desvío de recursos. Se descubrió que tenía un historial de participación en situaciones dudosas, siempre utilizando a otras personas como fachada. Patricia, que inicialmente había sido pintada por su propio abogado como víctima de su marido, vio cómo su defensa se desmoronaba cuando quedó claro que había participado activamente en todo. El seguro de vida a nombre de doña Gloria fue cancelado inmediatamente y la aseguradora inició sus propias investigaciones sobre posible fraude. Se calcularon los importes desviados a lo largo de los años. Superaban los 200.000 euros. Roberto no necesitaba ese dinero, pero insistió en que fuera restituido como parte del proceso de justicia.
Octavio Ribeiro, el pariente influyente que había intentado proteger a Patricia usando conexiones políticas, acabó apartándose silenciosamente cuando se dio cuenta de que el caso estaba perdido y que seguir asociado a él solo mancharía su propia reputación. Los intentos de descalificar las pruebas y manipular la opinión pública fracasaron ante la fuerza del testimonio de doña Gloria y el abrumador volumen de pruebas documentales. En casa la vida comenzaba a encontrar un nuevo ritmo. Doña Gloria continuaba en terapia con la doctora Clarisa, haciendo progresos constantes. Las pesadillas todavía aparecían ocasionalmente, pero con menos frecuencia e intensidad. Había ganado casi 8 kilos desde que fue rescatada. Su rostro había recuperado expresividad y el brillo había vuelto a sus ojos. Una transformación particularmente conmovedora fue su relación con la comida. Al principio, doña Gloria no podía comer sin ansiedad, siempre con miedo de que le quitaran el plato, de que esa fuera la última comida. Escondía trozos de pan en la habitación, guardaba frutas en los cajones. Clara y Roberto trabajaron pacientemente para revertir esto, asegurándose de que supiera que siempre habría comida disponible, que nunca volvería a pasar hambre. Poco a poco, doña Gloria comenzó a redescubrir el placer de comer. Roberto descubrió que su madre tenía pasión por los bizcochos, especialmente el bizcocho de maíz que ella misma solía hacer cuando sus hijos eran pequeños. Así que contrató a una repostera para que le enseñara a doña Gloria a hacer bizcochos de nuevo, como forma de terapia ocupacional. La cocina del apartamento, antes casi nunca utilizada ya que Roberto siempre comía fuera o pedía a domicilio, se transformó en un espacio de creación y alegría. Los sábados por la mañana, doña Gloria se despertaba temprano, se ponía su delantal favorito, un regalo de Roberto con flores bordadas, y comenzaba a preparar sus creaciones. El apartamento se llenaba con el maravilloso aroma de bizcocho horneándose, y Roberto aprendió a valorar esos momentos simples más que cualquier reunión de negocios. La terraza seguía siendo el lugar favorito de doña Gloria. Había expandido su pequeño jardín. Ahora tenía tomates cherry, albahaca, romero e incluso pimientos. Hablaba con las plantas como si fueran amigas. Contaba historias de cuando era joven, de cuando criaba a sus hijos. Roberto a veces se sentaba allí y simplemente escuchaba, aprendiendo sobre una madre que nunca había conocido verdaderamente. Absorto como siempre había estado en su propia vida y ambiciones. Pero no todo era paz y recuperación tranquila. Roberto enfrentaba sus propias batallas. El mundo corporativo que había construido durante décadas estaba en turbulencia. Su apartamiento de la presidencia ejecutiva, aunque temporal, había causado olas más grandes de lo que había anticipado. Carlos Mendoza, a pesar de ser competente, no tenía la misma visión estratégica de Roberto y algunas decisiones cuestionables comenzaron a afectar los resultados. Además, los rumores y especulaciones continuaban. Los competidores aprovechaban la situación para intentar robar clientes. Los inversores nerviosos presionaban por definiciones sobre el futuro del liderazgo. Algunos ejecutivos importantes comenzaron a recibir ofertas de empresas rivales. El imperio que Roberto había tardado décadas en construir mostraba signos de fragilidad. Mariana, siempre leal, venía al apartamento 2 veces por semana para poner a Roberto al día sobre los asuntos más urgentes. Traía montones de documentos para firmar, informes para revisar, decisiones que solo él podía tomar. Roberto atendía todo, pero su mente y su corazón ya no estaban completamente allí. Atendía llamadas de negocios mirando por la ventana hacia la terraza, donde doña Gloria cuidaba de sus plantas, y se preguntaba cuál era realmente la definición de éxito. Una tarde, durante una de estas visitas de Mariana, doña Gloria apareció en el salón con una bandeja que contenía bizcocho de naranja recién salido del horno y café fresco. Sonrió tímidamente a Mariana, todavía un poco incómoda con extraños, pero claramente haciendo un esfuerzo. «Pensé que os gustaría merendar algo», dijo suavemente. Mariana, que conocía toda la historia, se emocionó visiblemente. «Doña Gloria, me encantaría.
¿Y puedo decir que este apartamento es infinitamente más acogedor desde que usted llegó? Doña Gloria se sonrojó ligeramente con el cumplido, sirvió el bizcocho y el café, y luego se retiró discretamente de vuelta a la terraza. Cuando se fue, Mariana miró a Roberto con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «Está mucho mejor. Hiciste lo correcto, Roberto». Él asintió, pero Mariana percibió la tensión en sus hombros. «Pero te estás destrozando en el proceso, ¿no es así?», observó amablemente. «Entre cuidarla a ella y tratar de salvar la empresa, te estás agotando». Roberto suspiró, frotándose el rostro con las manos. «Ya no sé qué hacer, Mariana. La empresa me necesita, pero mi madre también. Y cada vez que pienso en volver por completo, en retomar esa vida de locos, de viajes y reuniones interminables, la miro y no puedo. No puedo abandonarla de nuevo». Mariana pensó por un momento antes de responder. ¿Y si no fuera una cuestión de elegir uno u otro? ¿Y si pudieras redefinir cómo funciona la empresa? Siempre has sido centralizador, Roberto. Siempre has querido controlar cada detalle, pero tienes un equipo competente. ¿Y si confiaras más en ellos? ¿Y si te reestructuraras para ser menos dependiente de tu presencia física todos los días? La idea plantó una semilla en la mente de Roberto. Durante los días siguientes, reflexionó profundamente sobre el futuro. Conversó largamente con doña Gloria, quien sorprendentemente tenía opiniones muy claras sobre el asunto. «Hijo», dijo una noche mientras cenaban juntos, «has construido algo importante, no solo para ti, sino para los cientos de personas que trabajan para ti, que dependen de esos empleos. No puedes simplemente tirarlo por la borda, pero tampoco puedes volver a ser ese hombre que eras, tan absorto en el trabajo que se olvidaba de vivir». Roberto sabía que ella tenía razón, así que comenzó a trabajar en un plan. Habló con consultores de gestión empresarial, estudió modelos de gobierno corporativo, analizó empresas que lograban funcionar sin la presencia constante de sus fundadores, y lentamente un nuevo modelo comenzó a tomar forma. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo. Todos asistieron, ansiosos por noticias sobre su regreso. Roberto presentó su propuesta, una reestructuración completa del gobierno de la empresa. Él continuaría como presidente del consejo y principal accionista, pero la gestión diaria se profesionalizaría de forma definitiva. Carlos sería confirmado como CEO permanente, pero con un equipo ejecutivo fortalecido y mayor autonomía para tomar decisiones. Roberto también propuso algo radical: transformar parte de la empresa en una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra la negligencia de los mayores. La idea había surgido durante las largas conversaciones con doña Gloria y con la doctora Clarisa. España tenía millones de ancianos en situación de vulnerabilidad, muchos sufriendo en silencio, sin nadie que los defendiera. Roberto quería usar sus recursos e influencia para cambiar eso. La propuesta fue recibida con reacciones mixtas. Algunos ejecutivos apoyaron con entusiasmo, viendo no solo el valor social, sino también el potencial de mejorar la imagen pública de la empresa. Otros eran escépticos, preocupados por el coste y la posible distracción de Insoestinchus, los negocios principales. Pero Roberto dejó claro que no era una sugerencia, era el camino que había elegido. La fundación fue bautizada como Instituto Andrés Gloria, en homenaje tanto al hijo que se había ido como a la madre que había sobrevivido. Roberto invirtió personalmente 10 millones de euros como capital inicial. La misión era multifacética: crear centros de denuncia y apoyo a mayores en situación de riesgo, formar a cuidadores profesionales en prácticas éticas, ofrecer soporte jurídico gratuito a familias en situaciones de negligencia y hacer presión política por leyes más fuertes de protección a los mayores. Doña Gloria, cuando se enteró del nombre de la fundación, lloró copiosamente, pero esta vez eran lágrimas de alegría y orgullo. Su sufrimiento, por más horrible que hubiera sido, ahora tendría un propósito mayor. Ayudaría a evitar que otras personas pasaran por lo que ella pasó. La noticia de la creación del instituto tuvo repercusión nacional.
Los medios, que antes especulaban sobre la crisis de Roberto, ahora lo pintaban como un empresario que había transformado una tragedia personal en acción social. Las invitaciones para entrevistas llegaban a diario. Roberto rechazaba la mayoría, pero aceptó participar en un programa de televisión dedicado a cuestiones sociales, donde podría hablar abiertamente sobre la importancia de proteger a los mayores. En la entrevista, que se emitió un domingo por la noche y alcanzó una audiencia impresionante, Roberto fue transparente de una forma que nunca antes lo había sido. Habló de su fallo en proteger a su madre, de la culpa que cargaba, de cómo casi pierde lo que realmente importaba en la búsqueda del éxito material, y habló de la fuerza de Doña Gloria, su capacidad de perdonar, su increíble resiliencia. La producción del programa quiso que Doña Gloria participara en la entrevista, pero Roberto se negó firmemente. Su madre ya había sufrido demasiada exposición, merecía paz y privacidad. Sin embargo, Doña Gloria insistió. Quería hablar, quería que su voz fuera escuchada, que otras víctimas supieran que no estaban solas. Así que, en una decisión que dejó a Roberto a la vez orgulloso y preocupado, Doña Gloria accedió a dar un breve testimonio. Apareció en pantalla solo 5 minutos, pero esos minutos fueron poderosos. Con voz firme, contó a grandes rasgos su experiencia, sin entrar en detalles gráficos, pero dejando claro el sufrimiento por el que pasó. Y terminó con un mensaje directo. Si eres mayor y estás sufriendo, que sepas que hay gente a la que le importas, que hay lugares donde buscar ayuda. Y si conoces a un mayor en situación de riesgo, no te quedes en silencio. Tu silencio puede costar una vida. El impacto fue inmenso. En los días siguientes a la emisión del programa, el Instituto Andrés Gloria recibió cientos de denuncias y peticiones de ayuda. El equipo, aún pequeño, se amplió rápidamente para hacer frente a la demanda. Historias impactantes comenzaron a emerger, confirmando que el problema era mucho mayor de lo que la sociedad admitía. Roberto se vio liderando un movimiento que trascendía sus negocios originales. Organizó conferencias, movilizó a otros empresarios para que contribuyeran, trabajó con legisladores para proponer cambios en las leyes de protección al mayor. Era un tipo diferente de imperio el que estaba construyendo ahora. Un imperio de compasión y cambio social. Mientras todo esto sucedía en el mundo exterior, la vida doméstica de Roberto y Doña Gloria continuaba su propia evolución. Ella ya no necesitaba una enfermera a tiempo completo. Clara todavía la visitaba regularmente, pero más como amiga que como profesional. Doña Gloria había ganado suficiente independencia para cuidarse sola la mayor parte del tiempo. Comenzó a hacer amistades en el edificio. Había otras señoras mayores que vivían allí, y poco a poco, Doña Gloria se fue abriendo a las interacciones sociales. Se formó un pequeño grupo que se reunía semanalmente para tomar el té y conversar. Roberto observaba estas interacciones con alegría, viendo a su madre reconstruir no solo su salud física y mental, sino también su vida social y su sentido de comunidad. Un año después del rescate, Roberto organizó una pequeña celebración. No era un cumpleaños ni ninguna fecha específica, pero quería marcar el camino de recuperación de su madre. Invitó solo a personas cercanas. Clara, Mariana, la doctora Clarisa, Augusto y las nuevas amigas de Doña Gloria del edificio. La fiesta fue sencilla, pero llena de significado. Doña Gloria preparó varios bizcochos, exhibiendo con orgullo sus habilidades recuperadas. Llevaba un vestido nuevo, azul claro con flores, elegido especialmente para la ocasión. Su pelo, ahora bien cuidado y peinado, estaba sujeto con una horquilla decorativa que había sido un regalo de Roberto. Durante la fiesta, Roberto pidió la atención de todos e hizo un brindis. Miró a su madre, con los ojos brillantes de emoción contenida. Hace un año, comenzó, su voz firme pero cargada de sentimiento. Casi pierdo a la persona más importante de mi vida, y fue por mi culpa. Estaba tan obsesionado con construir cosas, con tener éxito, con demostrar mi valía al mundo, que me olvidé de cuidar lo que realmente importaba. Doña Gloria intentó interrumpirlo, pero él negó suavemente con la cabeza. «Déjame terminar, mamá.
Este año ha sido el más difícil y el más importante de mi vida. Te vi en tu momento más frágil, pero también vi la increíble fuerza que tienes. Me has enseñado que el éxito no se mide en torres, construidas o contratos firmados. Se mide en amor compartido, en dignidad preservada, en vidas transformadas. Levantó su copa. Así que brindo no por el pasado que no podemos cambiar, sino por el futuro que construiremos juntos. Un futuro donde ningún mayor tenga que sufrir en silencio, donde las familias se cuiden de verdad unas a otras, donde la humanidad prevalezca sobre la ambición. Y te doy las gracias a ti, mamá, por tu valentía, tu fuerza, y por darme una segunda oportunidad de ser el hijo que siempre te mereciste. No hubo un ojo seco en la sala. Doña Gloria se levantó con pasos firmes ahora, sin necesidad de apoyo, y abrazó a su hijo. «Estoy orgullosa de ti, hijo», le susurró al oído. «Muy orgullosa, y sé que Andrés también lo estaría». En los meses siguientes, la vida encontró un equilibrio que Roberto jamás había imaginado posible. Continuaba involucrado en sus negocios, pero de una forma más equilibrada, más humana. Pasaba las mañanas trabajando, pero siempre estaba en casa para almorzar con su madre. Las tardes se dividían entre reuniones del instituto y tiempo de calidad con doña Gloria. Las noches eran sagradas, reservadas para cenar juntos, para ver películas antiguas que a ella le encantaban, para simplemente estar presente. El Instituto Andrés Gloria floreció, se expandió a otras ciudades, rescató a cientos de mayores de situaciones de negligencia, formó a miles de cuidadores, influyó en importantes cambios legislativos. Roberto descubrió que marcar una diferencia real en la vida de las personas le traía una satisfacción que ningún beneficio empresarial le había proporcionado jamás. Doña Gloria también encontró su papel en el instituto. Comenzó a participar en campañas de concienciación, dando su testimonio en eventos, convirtiéndose en una voz poderosa para aquellos que no podían hablar por sí mismos. Su valentía al compartir su historia, aunque dolorosa, inspiró a innumerables otras víctimas a buscar ayuda. En cuanto a Patricia y Marcelo, afrontaron las consecuencias de sus actos. Los procesos avanzaron. Los importes desviados fueron restituidos. Se impusieron medidas legales. Roberto no sintió satisfacción con su sufrimiento, solo la sensación de que se había hecho justicia. No albergaba odio, solo una profunda tristeza por cómo se habían desarrollado las cosas. Patricia había perdido no solo la libertad y la reputación, sino también cualquier conexión con la familia que un día la había acogido. 2 años después del rescate, en 1900, una tarde de primavera, Roberto y doña Gloria estaban en la terraza como hacían a menudo. El pequeño jardín estaba florido, las plantas exuberantes. La ciudad de Madrid se extendía bajo ellos, pulsante y viva. Doña Gloria regaba los tomates mientras Roberto leía un informe del instituto. De repente se detuvo y miró a su hijo. «Roberto», lo llamó suavemente. Él levantó la vista. «Quiero contarte algo». Dejó el informe a un lado, prestándole toda su atención. «¿Qué pasa, mamá?» Doña Gloria se sentó en la silla a su lado, sus manos aún sosteniendo la regadera. «¿Sabes? Cuando estaba en ese lugar oscuro», comenzó, y Roberto se dio cuenta de que era la primera vez que se refería al cobertizo tan directamente. «Pensaba mucho en mi vida, en los errores que cometí, en las cosas que dejé de hacer. ¿Y sabes qué era lo que más me dolía? No era estar allí. Era pensar que tú y Andrés no sabíais cuánto os quería, que había fallado en demostrarlo adecuadamente». Roberto sintió que se le oprimía la garganta. «Mamá, siempre lo supimos». Ella negó con la cabeza suavemente. «Sabíais que trabajaba duro por vosotros, pero ¿sabíais que cada momento lejos era una tortura? ¿Que prefería estar con vosotros que en cualquier otro lugar? Me preocupaba tanto por daros un futuro mejor que quizás no os di suficiente presente». Roberto tomó su mano. «Nos lo diste todo, literalmente todo, y ahora entiendo mejor que nunca el sacrificio que eso supuso». Doña Gloria sonrió, esa sonrisa que Roberto había aprendido a valorar como el tesoro más preciado. «Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta en estos últimos años? De que no es tarde, de que todavía tenemos tiempo,
Tiempo para estar juntos, para crear nuevos recuerdos, para simplemente ser madre e hijo, sin todo el peso del pasado. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, dijo Roberto con la voz emocionada. Cada día, mamá, cada día. Doña Gloria miró al horizonte, a la ciudad que ahora asociaba no con el terror, sino con un nuevo comienzo. ¿Sabes qué es lo curioso?, pensó en voz alta. Aquella mujer que me dejó en ese lugar creía que me estaba quitando la vida, pero en realidad me dio una nueva, porque tú me encontraste, porque tú elegiste cambiar, porque juntos creamos algo hermoso del horror. El instituto está salvando vidas, Roberto, vidas de personas como yo. Eso es redención. Roberto sintió las lágrimas, pero no intentó ocultarlas. Mamá, eres tú quien nos ha dado la redención. A mí, a todos esos mayores que estamos ayudando, incluso a la sociedad que finalmente está prestando atención a este problema. Tu fuerza, tu disposición a transformar el trauma en propósito, eso es lo que lo cambió todo. Se quedaron sentados en un cómodo silencio después de eso, simplemente disfrutando de la presencia del otro, del calor del sol, de la belleza de las flores que doña Gloria había cultivado con tanto cariño. Y Roberto pensó en lo extraña que era la vida. Había pasado décadas construyendo un imperio de hormigón y acero, creyendo que eso definía su valor. Pero fue solo cuando ese imperio comenzó a resquebrajarse, solo cuando se vio forzado a confrontar sus fallos más profundos, que descubrió lo que realmente significa construir algo duradero. No eran edificios ni empresas, era amor, era familia, era marcar la diferencia en la vida de las personas de formas concretas y significativas, era estar presente, era elegir la humanidad sobre la ambición, la conexión sobre la conquista. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Roberto supo con absoluta certeza que finalmente estaba donde debía estar. No en la cima de una torre de oficinas, no en una sala de juntas cerrando contratos millonarios, sino allí, en esa sencilla terraza, al lado de la madre que casi había perdido, cuidando de un jardín que simbolizaba la esperanza y un nuevo comienzo. Doña Gloria lo miró en ese momento, como si sintiera sus pensamientos. Extendió la mano y él la tomó. «Gracias, hijo», dijo simplemente. «¿Por qué, mamá?» «Por no rendirte conmigo, por mostrarme que todavía hay bondad en el mundo, por transformar lo peor que me ha pasado en algo que puede ayudar a tantos otros, por darme una razón para despertarme cada mañana y saber que mi vida tiene un propósito». Roberto apretó su mano. «Soy yo quien te da las gracias, por tu fuerza, por enseñarme lo que realmente importa, por darme una segunda oportunidad. Te quiero, mamá, más de lo que cualquier palabra puede expresar. Y yo te quiero a ti, hijo. Siempre te he querido. Incluso en los momentos más oscuros, ese amor era lo que me mantenía viva. La esperanza de que un día vendrías, y viniste. Siempre vienes. Ese es el tipo de hijo que eres». Vieron el sol ponerse por completo, dando paso a las primeras estrellas de la noche. Y allí, en ese momento perfecto de paz y amor, tanto Roberto como doña Gloria supieron que habían encontrado el final feliz que ninguno de los dos creía posible. No era el final de los cuentos de hadas, sin problemas ni desafíos. Era algo mejor, era real, era suyo, y era suficiente. Doña Gloria volvió a cuidar de sus plantas. Tarareando en voz baja una canción antigua, Roberto la observaba con una sonrisa, sintiendo una plenitud que ningún dinero podría comprar jamás. Y mientras la ciudad continuaba su ritmo frenético allá abajo, allí en esa terraza, el tiempo parecía moverse de otra manera, más lento, más significativo, más humano. Y Roberto, que un día había construido un imperio buscando demostrar su valía al mundo, ahora entendía que siempre la había tenido, no por lo que había conquistado o acumulado, sino simplemente por ser quien era, por ser capaz de amar, de cambiar, de crecer, por ser hijo de una mujer extraordinaria que le había enseñado
a través de su propio viaje, de sufrimiento y supervivencia, el verdadero significado de la fuerza, el perdón y la redención. La historia de Roberto y doña Gloria no terminaba ahí, por supuesto. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, pero era un comienzo lleno de esperanza, de propósito y de un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier oscuridad. Y a veces, ese es el final más feliz que se puede esperar. No la ausencia de cicatrices, sino la certeza de que se han transformado en algo hermoso. No el olvido del pasado, sino la fuerza para construir un futuro mejor. No la perfección, sino la presencia. No la invencibilidad, sino la humanidad. Y así, mientras las luces de Madrid comenzaban a parpadear en la noche, iluminando la gigantesca metrópoli, Roberto y doña Gloria permanecían en su pequeña terraza, en su pequeño jardín, viviendo su pequeña gran vida. Y era perfecto. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto y doña Gloria haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de redención, perdón y amor familiar, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. Quizás ha sido la fuerza de doña Gloria, la transformación de Roberto, o el mensaje sobre valorar a quienes amamos mientras hay tiempo. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias elecciones y relaciones. Os esperamos en el próximo episodio.